¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone 17 Pro, el nuevo dispositivo de Apple que ha cambiado radicalmente de diseño y por supuesto teníamos que traerlo al canal. Bueno, vamos a sacarlo de su caja y ahí está este tremendo monstruo. Vean nada más este pequeñuelo. A primera vista este nuevo dispositivo se ve completamente diferente a todas las versiones anteriores de iPhone, pero por supuesto primero que nada hay que ver todo lo que hay dentro de la caja porque ya saben que en los unboxings de mi canal siempre revisamos todos los objetos que hay dentro de las cajas. Vendrían los típicos papelitos que siempre vienen en la mayoría de los dispositivos. Aquí tendríamos ya muy poquitos, serían los típicos papeles de regulaciones, en algunos casos garantías y otras cosas que vale la pena de vez en cuando revisar. Aquí tendríamos el cable USB-C, que la verdad ya los conocemos, son los típicos cables USB-C de Apple, bastante reconocibles. La calidad la verdad es bastante decente, son cables que están trenzados y tienen una excelente sensación, aunque pues es un cable bastante cortito, pero aún así se agradece que todavía lo manden, a diferencia de otras marcas que luego ya ni van a mandar nada. Pero bueno, ahora vamos a analizar lo que siempre analizamos en el canal, que es la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño de este dispositivo. Elegí la versión en plata, ya sabemos que está la versión plata, la versión naranja y también una azul un poco oscura, que la verdad a mí particularmente solamente me ha interesado la versión en plata, las otras dos no me han gustado prácticamente nada. Las cámaras son bastante grandes y prestan atención a pesar de que es el modelo Pro, que es la versión más pequeña de los Pro. No pasa desapercibida, vean el tamaño tan enorme que tienen. Aquí tenemos un módulo que ocupa ya toda esta parte, tendríamos aquí el flash y también tendríamos por este lado el sensor. Por otro lado tendríamos aquí las tres cámaras, obviamente, que ya son típicas de Apple. Como que no se nota demasiado, pero esa parte de abajo, esta parte de aquí, esta línea, no es aluminio, es una especie como de plástico o una resina que han puesto. No me ha gustado tanto eso, a mí me hubiese gustado que todo fuese aluminio. Ahí creo que lo han hecho bien en el sentido de que lo han ocultado, pero lo de en medio no es aluminio. En la parte de atrás la manzana luce bastante bien, no llama tanto la atención, pero sí se distingue muy fácil y además tiene un tono muy bonito. Ahora, esta parte de aquí, este cuadrado de cristal, a mí personalmente no me gusta prácticamente nada. Me hubiese gustado que todo fuese de aluminio, pero obviamente esto lo habrán hecho por muchas razones. La principal creo que tiene que ver con el MagSafe y otros temas de diseño importantes, pero este diseño a mí me hubiese gustado que fuese todo aluminio, se hubiera visto increíble el teléfono. De este lado tendríamos lo que ya conocemos de Apple, tendríamos el botón de control de cámara y el botón de bloqueo que ya conocemos. Este botón también sirve para invocar a Siri, aunque yo particularmente preferiría que pudieras invocar las IAs con este. Se puede programar de hecho algunas cosas, pero creo que este botón de cámara yo realmente no lo he utilizado más que a veces cuando necesitas sacar una foto rápida le das aquí, pero fuera de eso no le veo otro uso. Por el lado de abajo tendríamos micrófonos y también altavoz, que la verdad están muy bien diseñados. Me gusta la simetría que hay en los altavoces y en la parte de abajo. La entrada o salida USB-C también está muy bien centrada, al igual que los tornillitos, creo que se ven bastante bien. Esta parte de abajo creo que la han diseñado muy bonita. De este lado tendríamos obviamente otra bandita para mejorar la recepción de las antenas. Por este lado tendríamos los típicos botones de control de volumen, también el botón de acción, que yo normalmente lo utilizo para silenciar el volumen del dispositivo, y también tendríamos otra bandita para mejorar la recepción. Por la parte de arriba hay algo que muy pocas personas mencionan y es esta banda enorme que está aquí, que desde mi punto de vista se ve terrible. Creo que es de las peores cosas en diseño que he visto últimamente en los iPhones. El dispositivo está construido completamente en aluminio, se siente de muy buena calidad, es el típico aluminio que ya nos tiene acostumbrado Apple en muchos de sus dispositivos. El color creo que está bastante bien, no es tan brilloso y no llama tanto la atención, se ve sobrio y eso me agrada bastante. Ahora, este dispositivo está construido totalmente en aluminio y conserva la protección contra el agua y el polvo IP68, así que tiene esta protección para las salpicaduras o para incluso que se te llegue a caer dentro del agua, incluso un poquito de polvo. Aparte tenemos en la pantalla la Ceramic Shield 2, que es la versión más resistente de los vidrios que utiliza Apple para sus dispositivos. En general la construcción se siente de buena calidad, se siente bastante bien y en general el diseño me agrada, es un diseño bastante diferente, me da como una sensación de que quisieron hacer un dispositivo, no sé, como con un estilo tipo NASA Punk o algo por el estilo, un poco retro, me recuerda un poquito a las cámaras Hasselblad, estas que fueron a la luna o que llevaron a la luna. Elegí la versión Pro porque creo que este diseño con este cuadradito creo que se ve mejor en un dispositivo más pequeño, ya que en el Pro Max siento que esta cosa
cosa se nota demasiado. Y esta es la única parte que no me ha gustado del diseño, junto con esta cosa que está horrible, esta banda de aquí que está feísima. Pero todo lo demás me ha gustado. El módulo de cámaras a mí sí me gusta este módulo, creo que se ve bien. Me hubiese gustado que la parte de adentro, esa unión entre esta parte y el módulo fuese de aluminio. En este caso no lo es, eso ahí un punto malo para el diseño, pero en general se siente bien construido y no se siente que se pueda rayonear tan fácil, a diferencia de a lo mejor otros colores que puede darte esa sensación de que se puede rayar muy rápido. Una cosa curiosa que les quería comentar ahora que le he puesto el protector es que este protector es para iPhone 17, o sea que si tienes cristales protectores para iPhone 17 también le quedan al iPhone 17 Pro. Esto es algo bastante curioso, ya que en años anteriores los diferentes iPhones pasados no tenían esta compatibilidad, pero la pantalla es exactamente del mismo tamaño que la del iPhone 17. Dicen por ahí que puede haber algunos detalles que cambian, pero le he puesto el protector y parece que es idéntico. Bueno, pues ahora toca configurarlo. Si se quieren saltar esta parte pueden adelantar el video, pero yo lo voy a configurar completamente para que las personas que a lo mejor tienen problemas para configurar sus dispositivos al inicio puedan ver cómo lo hago yo, y al mismo tiempo también hay algunas novedades que vale la pena mencionar. Vamos a ponerlo en la región de México, después nos va a pedir elegir una red y vamos a ir configurando poco a poco. En mi caso le voy a poner masculino. Luego el aspecto, me gusta el aspecto estándar, vamos a dejarlo ahí. Aquí viene una parte bastante interesante que yo siempre menciono, y es que para configurarlo por primera vez puedes utilizar un teléfono anterior. Por ejemplo, si te estás actualizando a un teléfono más nuevo, puedes utilizar tu teléfono, pero yo recomiendo siempre pues hacer una instalación completamente nueva desde cero, instalar todas las aplicaciones una por una para que así tengas una instalación completamente limpia, y también a veces sirve para limpiar bastante porquería que a veces acumulamos y no pasarle todo eso a esta nueva instalación. Así que si lo necesitas de rápido, pues puedes utilizar tu teléfono que ya tienes, pero yo recomiendo, o bueno, más que recomendación, yo siempre utilizo instalaciones nuevas para tener siempre un dispositivo limpio que hasta se siente bien. Bueno, después de haberle colocado ya la clave del internet, me conecté a la red. Ahora me pide aceptar esto de los datos de privacidad. Le vamos a dar a continuar. Aquí rango de edad, le vamos a poner que soy una persona adulta, y después vamos a configurar el Face ID, que aquí siempre recomiendo hacerlo en una zona iluminada, pero sabemos que el Face ID funciona bastante bien, así que lo voy a configurar. Una vez que has registrado tu cara en el Face ID, aquí te pregunta si quieres utilizar el Face ID con cubrebocas. Siempre recomiendo, si no utilizas demasiado el cubrebocas, ponerle en no usar Face ID con cubrebocas. Esto puede ser útil, por ejemplo, para personas que siempre usan el cubrebocas, por ejemplo, doctores o enfermeros. Vamos a poner esto por acá, y ahora le vamos a poner un PIN. Siempre es recomendable poner un PIN de 6 dígitos. Muy bien, ya que he puesto el PIN, ahora está cargando el dispositivo, dice transfiere tus datos. Yo le voy a dar no transferir nada, como voy a hacer una instalación nueva. Y aquí viene una cosa importante, aquí te tienes que registrar con una cuenta de Apple. Si no tienes una, le puedes dar aquí, y aquí le puedes dar a la opción de crear una cuenta de Apple gratuita, le vas a dar, y necesitas obviamente poner tus datos y forzosamente ocupas un número de teléfono para hacerte una cuenta nueva de Apple. Otro dato importante es que si no le quieres poner la cuenta al principio, lo que puedes hacer es darle aquí y darle agregar después en configuración si quieres hacerlo, pero obviamente no vas a poder descargar las aplicaciones y prácticamente no vas a poder usarlo correctamente. Una vez que ya has metido tu cuenta, te va a decir que aceptes los términos y condiciones. Obviamente los tienes que aceptar, así que le vas a dar aceptar. Después te va a preguntar si quieres actualizar tu iPhone automáticamente. Siempre hay que darle que sí para que se actualice constantemente. Aquí te va a pedir poner la localización, la puedes activar desde el principio para que no te falle ninguna app nueva que vayas instalando, ya que muchas te piden localización, sobre todo las de los bancos, entre otras. Se va a tardar un poquito aquí en configurar porque ya está haciendo las configuraciones finales. Aquí viene una de las partes más importantes de la configuración de este dispositivo, y es que si prestaron atención no cuenta con ranura de tarjeta SIM, ya que ahora solamente viene con eSIM, cosa que está bastante bien, pero para muchas personas les puede resultar complicado. Si ya tienes el chip y no tienes la eSIM, si tienes otro dispositivo, con ese dispositivo transformas el chip en eSIM y luego ya lo transfieres a este dispositivo. También se puede hacer de otra forma. Si es que ya tienes tu teléfono metido en una eSIM, lo único que le das es transferir al iPhone cercano, y también en tu dispositivo, puede ser Android o otro iPhone, buscas la opción para poder transferir la eSIM. Por último, si no tienes ninguna cuenta, pues puedes comprar una nueva eSIM directamente en un proveedor y ya te van a dar nada más las instrucciones de cómo hacerlo por medio de un QR u otros métodos, pero por lo general es bastante fácil hacer esto. Como este teléfono yo lo voy a utilizar para trabajo, no le voy a poner por ahora una SIM, simplemente lo voy a utilizar así sin SIM. Aquí te pide meter una tarjeta, yo le voy a dar configurar más tarde. Por ahora no quiero meter uno. Tiempo en pantalla, yo siempre activo esto, mucha gente lo desactiva, pero yo sí lo activo porque siempre es bueno tener esa información de cuánto tiempo usas el dispositivo. Análisis de iPhone, le puedes dar compartir, yo siempre le doy en no compartir, pues como para qué.
Aquí viene algo muy importante que mucha gente lo deja de lado, pero yo siempre utilizo el modo oscuro. Para este video voy a utilizar el modo claro porque así se ve todo más clarito en el video, pero siempre utilizo yo el modo oscuro. Y aquí nos pide lo de Apple Intelligence. Yo casi no utilizo Apple Intelligence. Le voy a dar omitir y creo que cuando le das omitir no se descarga Apple Intelligence y tienes un poquito más de espacio en la memoria. No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, aquí viene esto del control de cámara, que sería el botoncito este que tenemos a los lados. Yo no lo voy a activar, así que lo voy a dejar desactivado simplemente porque no lo uso para nada. Le voy a dar en ahora no, que ese es el botón de acá. También te pregunta sobre este botón para configurarlo. Yo lo utilizo siempre para mutear el teléfono, así que de momento le voy a dar por ahora no. Aquí nos dice configurar Siri. Yo de momento no lo voy a configurar, pero ustedes lo pueden configurar desde el principio para darle órdenes y todo. Emergencia SOS, le vamos a dar en continuar. Y ya prácticamente el teléfono está listo para utilizarse. Y ya está. Le vamos a dar empezar y como se darán cuenta ya está el dispositivo. Y bueno, pues ahora vamos a probar la cámara. Al iniciar la cámara te va a pedir siempre que configures varias cosas. Le voy a dar en cancelar, no quiero ubicación. Nuevo diseño de la cámara, le damos. Y aquí nos pide seleccionar los estilos fotográficos. Yo de momento no los voy a utilizar la cámara como viene por default. Para hacer esta prueba de la cámara del iPhone 17 Pro vamos a utilizar al iPhone más bonito que ha sacado Apple en los últimos años, que es el iPhone 16e. Vamos a probar la cámara con diversas fotos. Primero vamos a sacar una común y corriente como viene. Este es por 2, este es por 4. Le vamos a sacar una foto y también hay un por 8. Esto es totalmente nuevo en los iPhones. Los anteriores Pro no tenían estos acercamientos de esta manera. Aquí se activa el macro automáticamente. De hecho, le vamos a dar. Y ahora vamos a ir por el video. El video lo vamos a sacar en 4K. Lo voy a dejar en 30 porque este video está grabado en 30. Así que no tiene caso que lo dejemos en otra calidad. En los últimos años Apple ha sido prácticamente el rey del video en dispositivos móviles. Tiene una calidad excelente. Y ahora vamos a probarlo así, moviendo el dispositivo con estas condiciones de luz complicadas y lo vamos a dejar por aquí. Muy bien, hemos sacado las pruebas y ahora vamos a ver los resultados. Aquí vamos a hacer una especie de zoom. Si se dan cuenta, la calidad de la cámara es obviamente bastante buena. Es una calidad muy decente y esta en particular es la foto live. Un dato interesante es que cuando sacas una live foto también se guarda audio, así que tengan cuidado cuando usen el modo live. Esta foto es la normal, la que utilizaríamos siempre. Es una foto de una calidad excelente. De hecho, podemos decir que es una fotografía brutal. Vean nada más la calidad. El zoom que puedo hacer se ve bastante bien y obviamente este es un dispositivo Pro que el precio pues tiene que darte una calidad excelsa. Aquí tendríamos otra foto que este es con el por 2 que la verdad se ve bastante bien. Bueno, si alcanza a enfocar mi cámara, este es el por 2 que se ve muy bien. Este sería el siguiente nivel de zoom, creo que es el por 4 y este sería el por 8 creo. Ambos zooms son bastante buenos y este sería la cámara macro. Por último, vamos a ver la calidad del video. Aquí prácticamente no hay dudas. Se ve muy blanco esto, se ve como muy brilloso, pero porque la pantalla tiene HDR y pues cuando la estás grabando se ve demasiado fuerte, pero créanme que en persona se ve muy bien. Entonces, por el lado de la cámara podemos decir que es una de las mejores cámaras que hay en el mercado. Claramente hay otros competidores que te pueden ofrecer a mejor precio incluso cámaras iguales o hasta mejores, pero en este caso estamos hablando del iPhone Pro que tiene una cámara muy buena en casi todo sentido. Lo único que le fallaría es el modo gran angular, pero ese modo no lo puedo probar tanto aquí porque no tengo un espacio tan grande. Aún así es el modo más flojito que tiene estas cámaras, pero en cuestión de video es el rey últimamente, junto con a lo mejor otros dos dispositivos. Esta cámara la verdad la puedes utilizar ya incluso para temas profesionales, para trabajo o para otros temas de alto nivel, pero claramente es un dispositivo de consumo, no es un dispositivo que vayas a utilizar a lo mejor ya en trabajos extremadamente especializados, pero para trabajos profesionales te puede servir muy bien. La pantalla, por supuesto, es espectacular, no se puede esperar más de un dispositivo de este precio, una tasa de refresco hasta 120 Hz, además también contamos con un brillo de hasta 3000 nits de máximo y también cuenta con una función que puede llevar la pantalla hasta 1 nit. Es una pantalla muy buena, estamos acostumbrados a pantallas muy buenas en los últimos años en los dispositivos de precios elevados y esta ocasión no decepciona la pantalla en absoluto, es muy buena.
El A19 Pro es de los mejores procesadores, de los más potentes que hay en el mercado, así que no esperes que te vaya mal ningún juego, todos te tienen que ir más o menos bien, pero obviamente en cuestión de juegos depende mucho de la optimización que hayan hecho los desarrolladores del juego para que te vaya bien. Tampoco esperes que el dispositivo arregle mágicamente un juego, pero esto es más que nada para hablar y probar más o menos las capacidades gráficas que tiene este dispositivo, que claramente va de súper lujo. Los visuales vibrantes obviamente los carga de risa, no le generan prácticamente ningún tipo de lag, ningún tipo de pesadez, y así como estamos jugando no estoy notando prácticamente nada de calentamiento más que por el propio calor que generan mis manos. Pero claramente este no es un dispositivo enfocado totalmente a videojuegos, pero con este procesador puedes jugar a cualquier videojuego que se te pegue la gana. Minecraft con los visuales vibrantes claramente no es un impedimento, y por supuesto puedes jugar juegos incluso competitivos. Claramente los videojuegos te pueden dar un excelente panorama de cómo va el procesador en un dispositivo, pero claro que hay otras funciones de los procesadores que no vas a ver en los juegos. Podemos decir que el procesador cumple, aunque claramente hay otras funciones que debería de probar, pero esto no es una review, ya saben, esto nada más es un unboxing. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la batería. ¿Cuánto le dura la batería a este dispositivo? Pues Apple asegura que le puede llegar a durar hasta 30 horas de reproducción de video en streaming o 33 horas de reproducción de video. Claramente todo esto varía dependiendo del uso que tú tengas, las aplicaciones y también la carga de trabajo que le des al dispositivo a lo largo del día. En la experiencia que yo tengo utilizando iPhones de los últimos años, tienen una excelente duración de batería, aunque claramente hay otros dispositivos que tienen aún más, tanto por tamaño de baterías como también por la propia tecnología que utilizan. Apple tiene un muy buen rendimiento en batería en los últimos años. Como ya lo saben, yo no acostumbro a hacer reviews, este es un unboxing nada más, así que si me falta algún dato o especificación me lo pueden preguntar en los comentarios para que les pueda responder sus dudas. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de las cosas que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este dispositivo. Claramente de las cosas que menos me gusta, y ya no solamente en este iPhone sino en muchos de los productos de Apple, es el precio. Siempre el precio en Apple es un impedimento para adquirir los dispositivos porque sí están bastante costosos. Otro de los puntos que no me ha gustado para nada es esta parte de aquí que se ve horrible. Esta banda está feísima, no me ha gustado nada. Pero bueno, ahora toca hablar acerca de las cosas que más me ha gustado de este dispositivo. De momento, claramente la cámara es buenísima, lo compré prácticamente para eso, de hecho es para grabar los videos de este canal. Me ha gustado también el aluminio que han utilizado, el color se siente muy bien, es un aluminio que se siente de calidad. Otra cosa que me ha gustado es que hayan quitado la ranura de la tarjeta SIM, porque eso le da mayor seguridad al dispositivo por si te lo roban, para que no te saquen el chip, y aparte también te da un poquito más de batería, que eso me gusta bastante, por lo menos en Estados Unidos y en México y Canadá tenemos este iPhone sin la ranura de la tarjeta SIM, que desde mi punto de vista es un gran punto, pero en general es un gran dispositivo, pero todo a un precio bastante costoso. ¿Qué piensan ustedes de este dispositivo? Pongan en los comentarios todo lo que opinen. Si me faltó algún dato, una disculpa, pero ya saben que no hago reviews, simplemente yo lo que quiero es que vean el dispositivo cómo sería en sus manos, que es el objetivo de un unboxing. Así que con eso me despido, un saludo y eso es todo. ¡Vámonos!